Durante siglos, preparar arepas era un ritual que tomaba horas de trabajo manual. Las familias se levantaban de madrugada para remojar, cocinar y moler el maíz, un proceso laborioso que era el corazón de la comida venezolana. Pero una sola innovación industrial logró que todo ese proceso tomara apenas unos minutos. Sin destruir la tradición, transformó para siempre la forma de comer de millones de personas. Esta es la historia real de Harina Pan, el producto que democratizó la arepa. Para entender la magnitud de esta revolución, primero debemos viajar a la Venezuela de mediados del siglo XX. En ese entonces, la arepa ya era el pilar de la alimentación nacional, un alimento tan fundamental como el pan o el arroz en otras culturas. Pero su preparación era un arte que exigía tiempo y dedicación. El proceso comenzaba remojando los granos de maíz seco durante horas, a veces toda la noche. Luego, ese maíz se cocinaba lentamente hasta ablandarse. El siguiente paso era el más agotador: moler el maíz cocido en un pilón de madera o en un molino de mano, una tarea físicamente demandante que convertía los granos en una masa húmeda y densa. Finalmente, esa masa se amasaba con sal y agua hasta obtener la consistencia perfecta para darle forma a las arepas, que luego se cocinaban en un budare. Este método, aunque lleno de tradición y sabor, era increíblemente impráctico para el ritmo de vida que comenzaba a imponerse en las ciudades. Venezuela estaba experimentando un rápido crecimiento urbano y económico, y cada vez más mujeres se incorporaban al mercado laboral. El tiempo se convirtió en un recurso valioso, y dedicar horas a preparar la masa para el desayuno o la cena ya no era sostenible para muchas familias. La arepa corría el riesgo de convertirse en una comida de fines de semana o de ocasiones especiales. Es en este contexto que aparece una empresa que no tenía nada que ver con el maíz, sino con la cerveza. Su nombre era Empresas Polar, fundada en 1941 por el empresario Lorenzo Mendoza Florí. Polar se había consolidado como una de las cervecerías más importantes del país, pero su fundador y su equipo directivo tenían una visión que iba más allá de las bebidas. Entendieron que el futuro estaba en los alimentos de consumo masivo y pusieron su atención en el problema que nadie parecía estar resolviendo: cómo hacer que la preparación de la arepa fuera más fácil. La idea no era reemplazar la arepa, sino facilitar su elaboración. Vieron una oportunidad histórica. Si lograban crear una harina que permitiera hacer la masa en minutos, no solo estarían creando un producto exitoso, sino que estarían preservando una parte fundamental de la identidad cultural venezolana. Así, durante la década de los 50, Empresas Polar se embarcó en un ambicioso y secreto proyecto de investigación y desarrollo. El objetivo era crear la primera harina de maíz precocida del mundo. El desafío técnico era gigantesco. No se trataba simplemente de secar y moler el maíz. Debían replicar industrialmente todo el proceso tradicional de remojo, cocción y molienda, para luego deshidratar esa masa y convertirla en una harina fina que al mezclarse con agua recuperara instantáneamente la textura y el sabor de la masa de maíz pilado. El equipo de ingenieros y tecnólogos de alimentos, liderado por el maestro cervecero checo Carlos Roubisek y el científico venezolano Luis Caballero Mejías, trabajó incansablemente. Fueron años de pruebas, errores y ajustes. Probaron diferentes tipos de maíz, ajustaron temperaturas, tiempos de cocción y métodos de molienda. Cada lote era evaluado rigurosamente. La masa era manejable, las arepas se agrietaban al cocinarse. Y lo más importante, ¿sabían como las arepas de toda la vida? Querían un producto que no solo fuera práctico, sino que también fuera delicioso y nutritivo. Un digno sucesor de la masa tradicional. Cada fracaso los acercaba más a la fórmula perfecta. No estaban creando solo un producto, estaban descifrando el código genético de la arepa. Finalmente, después de casi una década de investigación, lo lograron. En 1960, Empresas Polar lanzó al mercado un producto que cambiaría la historia de la cocina venezolana: Harina Pan. El nombre fue elegido como un acrónimo de Producto Alimenticio Nacional. El empaque, con su icónica figura de una mujer con un pañuelo en la cabeza, evocaba la tradición y el hogar.
mientras que el producto en sí representaba la más pura modernidad. El impacto fue inmediato y sísmico. Por primera vez, cualquier persona podía preparar arepas perfectas en cuestión de minutos. El proceso se redujo a 3 simples pasos: mezclar la harina con agua y sal, amasar durante un par de minutos y dar forma a las arepas. Lo que antes era un ritual de horas, ahora era una solución de minutos. La promesa era tan increíble que al principio generó una profunda desconfianza. Muchos consumidores, especialmente las generaciones mayores, eran escépticos. ¿Cómo era posible que una harina de un paquete pudiera replicar el sabor y la textura de la masa hecha a mano? La idea de una arepa instantánea sonaba a un sacrilegio para algunos, que creían firmemente que la única arepa, de verdad, era la que provenía del maíz pilado. La resistencia inicial fue un obstáculo que Empresas Polar tuvo que superar con inteligencia. La empresa comprendió que no bastaba con tener un gran producto en los estantes. Era crucial educar al consumidor. Lanzaron una de las campañas de marketing y comunicación más efectivas en la historia de Latinoamérica. En lugar de simplemente anunciar el producto, se enfocaron en demostrar su uso. Crearon anuncios en televisión y radio, insertaron recetarios en periódicos y revistas, e incluso organizaron demostraciones en vivo en mercados y tiendas. El mensaje era claro y poderoso. Harina Pan no venía a destruir la tradición, sino a hacerla más accesible para todos. Mostraban a amas de casa sonrientes preparando arepas perfectas en cocinas modernas, demostrando que la practicidad no estaba reñida con el amor por la cocina casera. Poco a poco, la conveniencia y la calidad del producto comenzaron a derribar las barreras de la desconfianza. Las familias probaron la harina y descubrieron que, efectivamente, las arepas quedaban suaves por dentro, crujientes por fuera y con un sabor delicioso. La revolución no solo ocurrió en los hogares. Los restaurantes, las areperas y los negocios de comida rápida adoptaron masivamente Harina Pan porque les permitía estandarizar la calidad de sus productos y acelerar enormemente la producción. Ya no dependían de la habilidad o la fuerza de una persona para moler el maíz. Ahora cualquiera podía preparar una masa consistente. El crecimiento fue exponencial. En pocos años, Harina Pan pasó de ser una novedad curiosa a convertirse en un producto indispensable en la despensa de cada hogar venezolano. Se integró tan profundamente en la vida cotidiana que las nuevas generaciones crecieron pensando que esa era la única forma de hacer arepas. La marca se convirtió en sinónimo de arepa. Con el éxito consolidado en Venezuela, Empresas Polar miró hacia el exterior. La diáspora venezolana, que comenzó a crecer en las décadas siguientes, fue el puente natural para la internacionalización de la marca. Dondequiera que iba un venezolano, llevaba consigo la nostalgia de su comida, y Harina Pan se convirtió en un cordón umbilical con su tierra. La empresa comenzó a exportar a Colombia, donde la arepa también es un alimento fundamental, y luego a Estados Unidos, España y decenas de otros países con comunidades latinas. El empaque amarillo se transformó en un faro de identidad y un símbolo de hogar para millones de personas lejos de su país. Ver un paquete de Harina Pan en un supermercado de Miami, Madrid o Sydney era encontrar un pedazo de Venezuela. A lo largo de los años, la marca ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Empresas Polar amplió su portafolio para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Lanzaron la Harina Pan de maíz amarillo, ideal para empanadas y hallacas. La versión integral, para un público más consciente de la salud, y otras mezclas especializadas. Pero el producto estrella, el del empaque amarillo con la mujer del pañuelo, ha permanecido prácticamente inalterado. Un testamento a la solidez de su fórmula original. Hoy, más de 60 años después de su lanzamiento, Harina Pan se consume en más de 90 países y es una de las marcas de alimentos más reconocidas y queridas de América Latina. Su historia es un caso de estudio sobre cómo la innovación, cuando está profundamente conectada con una necesidad cultural, puede transformar una sociedad. Harina Pan no reemplazó la arepa.
La salvó de convertirse en una reliquia del pasado y la proyectó hacia el futuro. Hizo que un plato tradicional fuera compatible con la vida moderna, asegurando que el sabor del hogar estuviera siempre al alcance de la mano, sin importar dónde te encuentres. La próxima vez que veas ese paquete amarillo, recuerda que no es solo harina. Es el resultado de una visión audaz que logró industrializar la tradición sin robarle el alma.